En este segundo tema de la primera unidad del curso de Finanzas para Empresas, presentaremos y explicaremos otra de las herramientas generales más importantes de las finanzas, el análisis financiero. La primera parte del tema de análisis financiero se enfoca en la composición porcentual y en las tendencias. Este video toca estos dos puntos. La segunda parte, correspondiente a razones financieras, se cubre en el siguiente video de la serie, correspondiente al tercer tema de la primera unidad del curso. Las principales técnicas de análisis son: composición porcentual, razones financieras. Estas técnicas, al igual que cualquier otra, deben aplicarse a lo largo de diferentes periodos de tiempo con la finalidad de detectar la presencia de cambios en la estructura de los estados financieros. De otra manera, estaríamos viendo fotografías de la evolución de la empresa en lugar de una película que nos cuente cómo llegó de una posición a otra. Imaginen que las únicas fotografías de una persona a las que tenemos acceso son cada año en su fiesta de cumpleaños. ¿Nos daría una imagen de cómo es comúnmente esa persona? Pienso que no, ya que siempre aparecerá en las fotografías arreglada, sonriente, acompañada de mucha gente. Lo mismo pasa cuando tratamos de analizar una empresa tomando solo los estados financieros a fin de año. La empresa puede verse muy bien o muy mal. En consecuencia, se agrega una tercera técnica de análisis que se aplica conjuntamente a las otras dos: tendencias históricas. Adicionalmente, el análisis de tendencias históricas proporcionará información muy valiosa para la creación de modelos financieros que incorporen pronósticos usando estadística descriptiva y regresión. En la segunda unidad de este curso práctico de finanzas para empresas se presenta la estadística básica y la regresión lineal, y también un caso práctico de regresión lineal con series de tiempo que van a encontrar sumamente útil para pronosticar variables estacionales. No se los pierdan. Comencemos con la composición porcentual. Como su nombre lo indica, consiste en presentar las variables de los estados financieros como porcentaje del total. En el caso de los activos, como porcentaje del total de activo, y en el caso del pasivo y capital, como porcentaje de la suma de ambos. Como se puede ver en la lámina, de inmediato arroja una percepción de los valores relativos en cada rubro. En el balance general, destaca que la mayor parte de los activos están integrados por inventarios y activos fijos, y que la empresa tiene bastante efectivo y relativamente pocas cuentas por cobrar, representando estas el 8.8% del total de activos. Por el lado del pasivo y capital, destaca que la empresa tiene poca deuda, representando el 7.1% del total de las fuentes de financiamiento, y que financia sus actividades con proveedores en un 17.7% del total de las fuentes de financiamiento. Esta empresa parece bastante sólida, ya que financia 75.2% de sus activos con capital. Como pueden ver, la composición porcentual nos permite crear una imagen mental de la estructura de balance de la empresa con solo un vistazo. Para el estado de resultados, el 100% son las ventas y cada elemento se presenta como porcentaje de las mismas. En el ejemplo, es muy ilustrativo saber que la utilidad bruta es del 60% de las ventas, la utilidad de operación del 26.7% y la utilidad neta del 13.3% de las ventas. Esto significa que de cada peso que se vende se tienen 60 centavos de utilidad bruta, 26.7 centavos de utilidad de operación y 13.3 centavos de utilidad neta. De entrada,
Ver un estado de resultados en composición porcentual da mucha idea de la eficiencia del negocio. Para efectos prácticos, se recomienda presentar con un decimal como máximo y, si se puede, evitar los decimales. En lo personal, siempre me queda la inquietud de saber si el decimal es 0.6 o 0.9, así que utilizo un decimal. Si no les inquieta esto, pueden simplemente redondear y todo lo que sea igual o mayor a 0.5 subirá a la siguiente unidad. Ahora bien, como ya comentamos en el caso de la foto del individuo en su fiesta de cumpleaños, nunca basta con ver la información financiera de un solo periodo. Es imprescindible verla en el contexto de los periodos anteriores y es lo primero que se debe hacer. En este ejemplo, a simple vista puede parecer que existan tendencias donde realmente no las hay, o donde no son relevantes, o simplemente nos podemos quedar viscos con tanto número. La composición porcentual es útil para identificarlas. Aplicando la composición porcentual al ejemplo, no se aprecian tendencias importantes en la composición de los activos, pero sí en el total de pasivo y en el total de capital. Proveedores va del 23.3% en T-6, es decir, en el sexto periodo hacia atrás del análisis, a 17.7% en T, es decir, en el periodo más reciente de la información financiera. Simultáneamente, préstamos disminuye de 35.7 a solo 7.1%, lo cual quiere decir que la empresa está generando utilidades, las cuales se reflejan en el capital, que pasa del 41.1 al 75.2% del total de activos, o lo que es lo mismo del total de pasivo más capital. El análisis de tendencia con composición porcentual nos confirma que la empresa ha fortalecido su estructura de balance a través de la generación de utilidades en los últimos 6 periodos, lo cual era imposible decir con solo los estados financieros de un periodo. Hasta aquí podemos concluir con certeza que es obligatorio llevar a cabo un análisis de tendencias con composición porcentual para poder tener el panorama de cómo una empresa llegó a la posición en la que está. Y a continuación, la receta secreta: hacer gráficas y gráficas. Créanmelo, puede ser el instrumento más revelador del análisis financiero. La razón es que la mente es más ágil trabajando con líneas que con números. Veamos esta gráfica de tendencias en la composición porcentual de pasivo y capital. Primero, hay que identificar lo que no cambia mucho, en este caso, proveedores. Luego, lo que obviamente cambia, como préstamos y utilidades acumuladas, posiblemente debido a que con las utilidades se están pagando los préstamos. Posteriormente, lo que cambia, aunque en principio no debería, que es el capital social, ya que su nivel es constante en 50 para todo el periodo de análisis. ¿Qué habrá ocurrido? Podemos encontrar una pista en las tendencias de la composición porcentual del activo. Como se puede ver en la gráfica, no se identifican tendencias importantes o muy marcadas en la composición porcentual del activo. Para explicar por qué el capital social aumenta como proporción del total de activos o del total de pasivo y capital, habrá que analizar las tendencias de los activos en términos absolutos. En la gráfica se observa claramente cómo el valor del edificio neto de depreciación disminuye al igual que el valor de maquinaria, también neto de depreciación. El resto de los conceptos se mantienen en niveles estables, aunque inventarios tiene una tendencia ligeramente decreciente.
Lo que ocurrió es que el total de activos de la empresa disminuyó en el transcurso de los 6 periodos, pasando de 129 a 113, por lo que 50 de capital social ocupa una proporción cada vez mayor en el tiempo. Esta disminución de activos no necesariamente es mala. De hecho, en términos generales, la empresa está haciendo más con menos, ya que se puede ver que tanto el edificio como la maquinaria disminuyen en el horizonte de análisis, que es como se llama también al periodo de análisis, en nuestro ejemplo, 6 años. Este es un breve caso de cómo tan solo la composición porcentual y el análisis de tendencia pueden dar rápidamente una visión de la estructura financiera de una empresa e identificar las variables que la modifican. Veamos ahora las tendencias del estado de resultados. En términos absolutos, no se aprecia alguna tendencia clara en los diferentes rubros del estado de resultados, excepto gastos financieros, impuestos y utilidad neta. El análisis de composición porcentual dará una mejor perspectiva para explicar por qué aumenta la utilidad neta. Viendo ahora la composición porcentual del estado de resultados, se aprecia que el costo de ventas disminuye de 51.4% a 48.5% en el periodo de análisis. Los gastos de operación se mantienen estables, los gastos de administración parecen no tener una tendencia definida, aunque su nivel absoluto es muy estable. Los gastos financieros disminuyen debido a la disminución en préstamos y otros gastos e ingresos no son relevantes. Analizando la gráfica de tendencias del estado de resultados, se tiene que ventas, costo de ventas y gastos de operación están muy relacionados. Gastos de administración mantienen un nivel estable. Las ventas aumentaron en T-4, pero después disminuyeron, a pesar de lo cual la utilidad neta aumentó. ¿Cuál es la explicación? Nuevamente, al analizar la gráfica de composición porcentual, esta vez para el estado de resultados, se observa que el costo de ventas muestra una tendencia francamente descendente, lo cual significa que la empresa ha sido más eficiente en su producción. Los gastos de operación se han mantenido en el mismo nivel con respecto a las ventas y los gastos de administración tuvieron una fluctuación a la baja en T, aunque no muestran una tendencia clara. La clave está en la practicidad, no en la complejidad. Lo importante es comenzar a analizar y a medida que se analice empezarán a aparecer más elementos como en este ejemplo. La mejor forma de comenzar es poniendo toda la información en secuencia histórica, ver la composición porcentual, las tendencias y buscar explicaciones. Un consejo práctico es poner un espacio de tiempo entre hacer las gráficas y analizarlas. Por ejemplo, hacer las gráficas un día, darles una ojeada somera y comenzar a analizar al día siguiente. Esto ayuda a que la parte subconsciente de la mente comience a trabajar mientras nos dedicamos a otra cosa, incluido descansar. Y cuando retomemos el análisis, tengamos en primer lugar la mente clara y en segundo lugar ya no estemos haciendo el trabajo de construcción de gráficas, lo cual nos permitirá concentrarnos en el análisis y evitar la ceguera de taller. Nunca es una pérdida de tiempo hacer tantas gráficas como sea necesario para ver las relaciones entre las diferentes variables. Lo que no es aconsejable es presentar todas las gráficas a los tomadores de decisiones o dejar que parezca algo sistemático. Recuerden, el objetivo es entender toda la dinámica de la empresa en 3 o 4 puntos clave
y explotarlos para generar alternativas valiosas. Por último, veremos la forma de analizar las tendencias del flujo de efectivo. Para hacerlo, hay que hacer un pequeño truco, ya que cuando se trata de un solo periodo, se pueden segregar las actividades de inversión y financiamiento, pero para una serie de periodos es mejor ordenarlas respecto de los activos y los pasivos, como se ve en la lámina. La parte de la utilidad neta y el flujo de efectivo de operación es igual a la estructura mostrada en el tema 1 correspondiente a estados financieros, o sea, en el video anterior de esta serie. La clave del análisis de tendencia es poner todas las actividades de financiamiento como números positivos y todas las actividades de inversión como números negativos. De ahí que justo debajo del flujo de efectivo de operación se lee el título general Actividades de financiamiento con la palabra inversión entre paréntesis. Luego viene el activo. Un incremento en activo consume recursos, por lo que se pone en negativo, y eso se indica poniendo la palabra incremento entre paréntesis, mientras que un decremento de activo genera recursos y por ello se deja la palabra decremento sin paréntesis. Se colocan todas las diferencias con el signo que corresponda y la suma es positiva si el total es fuente de efectivo y es negativa si es uso, y por ello se pone la palabra usos entre paréntesis. Ahora veamos el pasivo. Un incremento en pasivo genera recursos, por lo que el monto será positivo, y un decremento en pasivo consume recursos, por lo que el monto será negativo. Como pueden ver, este criterio es consistente con la forma de presentar las variaciones en los activos. De nuevo, se suman todas las diferencias por periodo y si el resultado es positivo será una fuente de efectivo y si es negativo será un uso de efectivo. Si hubiera movimientos de cuentas de capital contable, también habría que reflejar aquí con el mismo criterio numérico del pasivo. Por simplicidad no incluimos ninguno en este ejemplo. Con esta técnica se puede ver qué rubros del balance general han generado efectivo y en qué periodos, y si existe una tendencia, como en el ejemplo, en el caso de préstamos, que muestra claramente que se usaron recursos para pagarlos. Primero 12 en T-4 y luego 14, 9 y 7 en T-2, T-1 y T respectivamente. Hasta aquí esta primera parte del tema de análisis financiero. No olviden mirar el video con la segunda parte, correspondiente a razones financieras, y tal vez darle una revisada al flujo de efectivo en el tema 1 de la unidad 1, correspondiente a estados financieros, que es el video anterior a este en la serie. Los invito a ver los otros temas y unidades de este curso práctico de finanzas para empresas. Pónganle like, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuídense mucho y pásenla bien.